grupo que se está formando. Permítame aquí aceptar esto. Nada, sean muy bienvenidos. Ya lo saben, me llamo Maigualida Boedo Paz, pero creo en la sencillez. Me pueden llamar Maigualida, Maigua, la confianza cerca, y aquí estamos para aprender cosas, compartir, nutrirnos de ambas partes y pasar un rato agradable. Entonces, Maigo, Maigualida, para mí va a estar chévere. Ok, como tenemos poco tiempo, vamos a ver cómo, vamos a comenzar en este momento ya con nuestras cápsulas para incrementar mis ventas en un entorno económico complejo. Estamos en una situación económica mundial complicada, venezolana, bueno, hace bastante, y es el momento de aprender a vender mejor, con más ventas, con más profesionalismo, con más técnicas, ¿ok? Y por eso estamos aquí, bueno, queriendo aportarles herramientas en todo este rato. Bien, quiero recalcar, Emilce ya lo dijo, pero yo quiero recalcarlo. Estoy muy interesada en sus preguntas. Por favor, anoten. Y al final, con mucho gusto, de verdad, me va a encantar apoyarles y responder con dudas, comentarios. Estoy de verdad a la orden de ustedes a partir del día de hoy. Ok, entonces vamos a empezar con el entorno económico primero mundial, ¿verdad? Toda información documentada y basada, ¿verdad?, en expertos. Quiero aclarar que yo no soy economista para nada, más ya forma parte de la cultura general de cualquier profesional tener algunos conceptos más o menos claros y sobre todo conocerlos en cada momento. Escucho economistas renombrados, leo, y básicamente a lo mejor mucho de lo que voy a decir es un resumen de los cuales ustedes ya conocen cosas, pero tener todo esto junto en un contexto en el cual tenemos que vender, pienso que va a ser de mucha utilidad. Bien, el Fondo Monetario Internacional, se lo pueden conseguir en internet en el link indicado, si no simplemente buscan Fondo Monetario Internacional en Google, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que en su informe de economía mundial de este año, que la recuperación es accidentada, ¿ok? Y eso es en abril de este año, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de detalle de esto. En el mismo documento, que ustedes pueden leer después con calma, ¿verdad?, dice, las perspectivas son de nuevo inciertas, rodeadas de turbulencia en el sector financiero, ¿verdad? Todos sabemos que ya lamentablemente hay algunos bancos en Norteamérica y en Europa que lamentablemente cerraron, quebraron. La elevada inflación, los venezolanos nos quejamos de la inflación nuestra, oye, con razón nos quejamos, es seria la inflación venezolana, pero es que ahorita es un tema de planeta. ¿Ok? Hay inflación en todas partes del mundo, en algunos lugares más y en algunos lugares menos, ¿verdad? Y los efectos desatados por la invasión Rusia, y definitivamente estamos viviendo el pospandemia. ¿Ok? La pandemia afectó durante 3 años, principalmente la salud del ser humano, ¿verdad? Y afectó muchísimo la economía. Entonces, quiero hacer hincapié en esta línea lila que está aquí renombrada, ¿verdad?, subrayada, y dice, en un escenario alternativo razonable, ¿ok? No es que estoy siendo muy pesimista ni optimista, con mayor tensión en el sector financiero, ¿verdad?, ya la fue mencionada, el crecimiento mundial, que al principio del artículo me hablan que estaba en un 3.4%, estamos hablando del crecimiento de las economías, del Producto Interno Bruto, disminuye a 2.5, de 3.4 a 2.5 para el año 2023. Mientras que el crecimiento de las economías avanzadas de los países desarrollados, que sin duda son los más capaces, ¿verdad?, porque precisamente son desarrollados, va a estar por debajo de 1% menos, que en términos económicos, para una economía desarrollada, es mucho. ¿Ok? Entonces ya vemos que un panorama internacional que no ayuda nada a nadie. ¿Ok? En todo el planeta el tema de economía y de ventas está bien revuelto. Ahora veamos Venezuela, que nos interesa mucho. Esta historia que les voy a comentar, bueno, la historia de la economía venezolana viene teniendo consecuencias de 2012, 2014, se ha reducido a un 20% de lo que eran esos años. Esa parte de la historia la conocemos. Yo quiero comenzar en este momento en datos más cercanos. Hay una caída de las ventas desde octubre del año pasado.
¿ok? Hay una caída de las ventas de octubre del año pasado porque venimos, y todos sabemos eso, los venezolanos, sufriendo una fortísima devaluación del bolívar. Aproximadamente el año pasado en esta fecha comenzó esa devaluación, incluso antes, creo que a partir de mayo, junio, ¿verdad? Donde sabemos todos que el bolívar estaba bastante estable en 4.5, 4.7, ¿verdad? Por poner un promedio. Y allí comenzó una fuerte devaluación que a medida que fue pasando al tercer trimestre y muy particularmente en el cuarto trimestre fue realmente muy fuerte, ¿verdad? Obviamente esta fuerte devaluación no solamente acelera la inflación en bolívares, no sé si el término es adecuado, pero que uno siente que es exponencial, uno como usuario, ¿verdad? Y obviamente también Venezuela es un país que tiene inflación en dólares. Bueno, ahorita hay inflación en dólares en todo el planeta, pero nosotros la tenemos muy fuerte en Venezuela por la gran devaluación del bolívar. Entonces los economistas hablan de un frenazo económico que estamos viviendo en el primer semestre del año. Se hablaba de que enero había sido el peor enero en no sé cuánto tiempo y que lamentablemente todos vemos, leemos y sentimos. La economía no se mueve, las cosas se venden menos, todos sabemos eso. Yo simplemente, como les decía, estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Se habla entonces de la desaceleración económica, que es definitivamente una alerta para el sector privado, ¿verdad? Olvidé decirles la fuente de estos datos, son de Asdrúbal Olivero en su Instagram, ¿verdad? En febrero de 2023 tiene un video de 8 o 10 minutos que recopila estos datos, de los cuales solo les hago el resumen de los principales. Lamentablemente el gobierno, lo que dijera sector privado, lamentablemente el gobierno tampoco está bien, eso lo sabemos, ¿verdad? Hay una caída en la disminución se me fue aquí está. Hay una caída en los ingresos de divisas por cambios en el mercado petrolero mundial, ¿verdad? Y hay una disminución de nuestra empobrecida producción petrolera en estos tiempos, ¿verdad? Que el año pasado había alcanzado un pequeño nivel de avance, definitivamente, tan poquito más pequeña. Lo cual implica que el gobierno, que en otros momentos a lo mejor ha tenido mucho dinero por ingresos petroleros, pues tampoco el gobierno tiene dinero en este momento. Entonces, el mismo Asdrúbal Olivero, en una entrevista, abajo y mencionada la fuente que le hizo Román Losinski, en el 12 de abril del 2023, dice que a mediados de abril, esa fuerte devaluación, yo pensaba en diciembre, no, va a parar en la devaluación el 31 de diciembre, porque es que ahorita hay mucho dinero, porque las empresas pagaron utilidades, bonos, y eso va a parar, qué equivocada me di. En enero sigue subiendo, el dólar sigue subiendo, enero, febrero, etcétera. Pero entonces dice Asdrúbal Olivero que en marzo, abril, se estabiliza un poco la devaluación en 24 punto y pico bolívares por dólar, estabilizando la inflación en aproximadamente un 5% mensual, ¿verdad? Más, y lo agregué en otro color, yo estoy en este momento de viaje, les estoy hablando desde Nashville, yo preparé esta charla finales de abril, 29, 30 de abril, primeros días de mayo. Para el 5 de mayo del 2023, que probablemente fue la última vez que la vi, el dólar estaba a 25.03, o sea, ya había pasado la barrera de los 24 que mencionaba Asdrúbal, ¿verdad? Y ayer, 5 de junio, cuando volví a repasar todo esto, el dólar estaba a 26.60. Ajá, Asdrúbal, entonces, salimos de esa pequeña estabilización y la respuesta es sí, porque mira lo que él pronostica para final de año, ¿ok? Dice que el Producto Interno Bruto de nuestro país, que el año pasado alcanzó aproximadamente un promedio de 10%, ¿verdad? Va a ser la mitad este año, o sea, vamos a seguir creciendo. Obviamente, somos una economía muchísimo más pequeña que la de hace 10 años aproximadamente. Se dice que nos redujimos al 20% de la economía que éramos, y entonces el año pasado, chéverísimo, crecimos, y eso es una maravilla para cómo veníamos, ¿verdad? Porque veníamos perdiendo y perdiendo y perdiendo. Sin embargo, este año vamos a seguir creciendo, pero solamente la mitad, aproximadamente un 5%. Él pronostica en este momento, ya sabes que los economistas
buscan ir pronosticando el futuro para dar información, para tomar decisiones, pero ellos mismos te dicen, esa información va a cambiar. Dicen que la inflación va a ser un 500%, lo cual no entra en los rangos de hiperinflación otra vez. Entiendo que son 50% mensual por varios meses seguidos, pero estamos cerca, porque hiperinflación sería 600% mensual y una tasa de cambio de 60 bolívares por dólar. Vuelvo y repito, estoy repitiendo, como decimos los venezolanos en coloquial, casi como lorito, lo que dijo este economista, ¿verdad? Este es el panorama venezolano. En resumen, ¿en qué situación estamos? Ni empresa privada ni gobierno tienen dinero en este momento. Sin embargo, los departamentos de venta, las unidades de venta, de comercialización, tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros mantenemos el resto de la empresa. ¿Ok? Sin el trabajo nuestro y sin los ingresos que nosotros proporcionamos, la empresa no sobrevive. Con esto se paga nómina, con esto se sobrevive la empresa, con esto la genera la utilidad correspondiente para que pueda seguir despierta, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, en un momento tan complicado a nivel mundial y a nivel venezolano, ¿verdad? Muy particularmente, que es el que nos toca, es indispensable aumentar nuestra experticia en ventas y aplicarla ya. Porque yo tengo 25 años, este año ya 26 años haciendo esto, y me encuentro los participantes. Ayer me escribía uno casualmente, que le dio un curso en el año 2000. Me dice, Mike, en aquel momento no lo apliqué, pero me volví a encontrar con esto tuyo por razones X, Y, Z, y recién estoy aplicándolo y me está sirviendo. No nos podemos permitir ese lujo ahorita. Necesitamos aumentar nuestra experticia, aprender más herramientas de venta y empezar a aplicarlas mañana. ¿Ok? Entonces, es la razón por la cual estamos dando estas cápsulas, ¿verdad? Donde la intención es dar las herramientas que el tiempo nos permita para que ustedes puedan ir aplicando esto ya, esta tarde, mañana mismo. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a empezar con la parte de herramientas de venta, con la parte de estas cápsulas. El mundo de venta, no solamente el mundo de venta, este corazón que les hablo en la lámina, donde hay herramientas y técnicas de venta que obviamente son la base, pero alrededor del mundo de venta hay muchos otros contextos en los cuales también es necesario ser experto, y se los voy a ir mencionando, ¿verdad? Y dándole las herramientas que el tiempo me permita en este momento. Amén, sean muy útiles, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué vemos en la parte de técnicas de venta. Pero a mí me parece importante, por experiencia, entender qué es vender. Porque en tantos años en esto, observo que el vendedor venezolano, que por cierto es muy pragmático, llegan a los cursos diciendo, tengo 20 años vendiendo y es el primer curso de ventas que tomo, ¿verdad? Cree que vender más es hablar más. Si yo hablo más, vendo más. Y nada más lejos de la verdad. Entonces tú lo ves que hablan, todos los vendedores hablamos mucho, nos encanta, más, ¿verdad? Hay momentos en que hay que hablar, y hay momentos en que hay que vender beneficios y hay que transmitir cosas, pero hay momentos en que hay que saber callar, oír, escuchar y preguntar. Vamos a ver qué dice el concepto. Vender no es hablar más, es el proceso de entender las necesidades del cliente, presentando ese producto y servicio de tal modo, ¿verdad? Al yo entender las necesidades de mi cliente, presento el producto o servicio de tal modo, ¿verdad? En mi propuesta, que el cliente tome una decisión de compra positiva. ¿Por qué? Yo siempre digo que la necesidad del cliente, imagínate que el cliente está comprando en una ferretería un taladro específico. Entonces, señor, ¿para qué usted quiere? Yo no sé nada de ferretería, pero ¿para qué usted quiere el taladro? ¿Cuál es el tipo de pared? ¿Qué inconveniente tiene? ¿Sabe? ¿Cuál es su necesidad realmente? Y esa necesidad, que yo siempre la comparo con una pieza específica del rompecabezas, que siempre tiene una forma muy particular y única, así son las necesidades de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces yo debo presentar una propuesta que encaje con esa necesidad del cliente lo más posible. A lo mejor no encaja completamente en el mundo de las ventas, pero se acerca bastante. Y cuando yo como cliente, y voy a ponerme ahorita y les pido a ustedes, ponte tú en la cabeza, en la posición de cliente en este momento, y créeme que
va a resolver muchas situaciones si aplicas esa lógica. A mí como cliente, que me gustaría en este momento, si cuando tú eres cliente, estás con una necesidad específica, tienes problemas con el router de tu casa o de tu oficina, no está llegando bien, hay inconvenientes, es X, y llega una persona y le describe, me pasa esto y esto y esto, en la tarde pasa esto, no le llega a mis hijos aunque el cuarto donde hacen la tarea, qué sé yo, lo que corresponda. Y llega la persona y te hace una propuesta y te explica por qué eso va a funcionar, esas piezas encajan como un rompecabezas o lo más parecido posible como a las piezas del rompecabezas en el mundo real de las ventas, ¿verdad? ¿Tú qué quieres como cliente? Dámelo. Esa es la solución a mi problema y yo necesito resolverlo. Ese es el día a día del cliente y el vendedor que entienda esto, que entienda que necesito escuchar las necesidades para después presentar una propuesta lo más ajustada posible. Va a ser a que el cliente me diga, dame eso, yo lo quiero. Entonces, como dice la lámina, el cliente tome una decisión de compra positiva. Pero primero yo entendí la necesidad. ¿Ok? Obviamente en las más adecuadas condiciones de rentabilidad para la empresa, ¿verdad? Porque tiene que ser rentable para la empresa, tiene que ser rentable para ti. Conozco vendedores que a lo mejor dicen, no, gané tal cliente, un cliente grande, pero sacrifiqué mi comisión. Oye, esa no es la idea. Tiene que ser rentable para ti, tiene que ser rentable para la empresa. ¿Ok? Entonces, eso de que hablar más es vender más, falso, totalmente falso. Tenemos una creencia y un hábito a hacerlo. Mientras adquirimos el cambio de hábito de primero preguntar y escuchar, tenemos que estar muy pendientes de nosotros porque nos disparamos a hablar. Vender más no es hablar más, porque el primer paso es entender a fondo la necesidad del cliente y eso solo se hace escuchando y preguntando. ¿Para qué? Para que el cliente me siga diciendo y yo le entienda a cabalidad. Eso sí es vender más. Entonces, entendido este concepto, vamos a ver los principales pasos, dado el tiempo, estoy haciendo este nivel general, etcétera, pero quiero darles herramientas específicas. Los principales pasos de un proceso de venta son la planificación de la visita, ¿verdad? Es también muy venezolano no prepararse para la visita del cliente. Cuando digo visita no significa que el cliente te visita, puede ser que tú lo visites, pues en estos tiempos, ¿verdad?, de transformación digital, puede ser simplemente una reunión en línea, puede ser una conversación telefónica, ¿verdad? Y a veces hasta para responder un mail. O sea, ¿qué quieres lograr tú en esa visita? Prepárate para eso. Quiero lograr esto y esto y esto. Mi estrategia para lograrlo va a ser esto, ¿verdad? El cliente quería que yo le iba a llevar esta información, déjame prepararla. Mira, probablemente el cliente me presente esta y esta objeción, porque los vendedores, y aquí en la sala seguro que hay muchos vendedores que están de acuerdo conmigo en el día a día del vendedor, en la experiencia del vendedor, ¿verdad? Saben que el cliente me va a decir esta objeción muy probablemente. A veces no te la dice, amén que no te la diga, pero tienes que ir preparado con la respuesta. Eso es la planificación de la visita, ¿ok? ¿Cómo me tengo que preparar? Incluso, mira, hasta recordarle al cliente cosas. Oye, señor cliente, recuérdate que tienes que darme esto para yo poder ayudarte con esto, ¿verdad? Es perfectamente válido y asertivo, y vamos a hablar de asertividad. Después de eso, ya frente al cliente, de manera electrónica, telefónica, personal, el primer paso, como ya dije, es entender las necesidades del cliente para presentar esa propuesta que ajuste a sus necesidades. De esa presentación de la propuesta salen las objeciones, ¿verdad? Salen las objeciones que son indispensables para lograr el cierre de la venta. La probabilidad de que tú presentes una propuesta y la venta se cierre sola es prácticamente nula. El porcentaje de ventas que se cierran sin objeciones es prácticamente nula. Solo en los casos donde tu propuesta fue tan ajustada a sus necesidades que el cliente te dice, dámelo. Pero ¿qué pasa? El cliente y la venta es muy humana porque nosotros vendedores somos seres humanos, y el cliente es ser humano. Y aun cuando tu propuesta haya sido maravillosa, resulta que el cliente tiene miedo, tiene dudas, y es por su parte de este contacto, de esta interrelación. Esas son las objeciones. Y un vendedor inteligente, se los digo de otra manera, el vendedor venezolano tiende a evadir las objeciones, entrega la propuesta y se desaparece. Oye, ¿quién va a cerrar la propuesta? Ese trabajo tuyo.
¿sabes? Es tu trabajo resolver las objeciones. Un vendedor, recuérdense de esto es uno de los tips claves que quiero darle, de los que vengo dándole y de los que ya les voy a dar. Un vendedor inteligente es aquel que sale a buscar las objeciones de cada caso, las objeciones de cada venta, porque al resolverlas, el cierre ocurre. Vuelvo a repetir, porque es demasiado importante. Un vendedor inteligente es el que sale a preguntar por las objeciones del caso, porque al resolverla, puedo lograr el cierre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son las principales técnicas para manejarnos en estos casos. ¿Ok? Estoy dando solo las principales, pero yo les prometo que si ustedes aplican esto, esto va a funcionar. Para averiguar las necesidades, ¿cuál es la técnica? Oye, amigo cliente, cuéntame qué necesitas. Y todas estas técnicas que son más sencillas, parece un juego de niños y los niños a veces las aplican intuitivamente porque son unos vendedores audaces, ¿verdad? Amigo cliente, ¿qué necesitas? Y lo puedes decir con tus palabras. Bueno, mira, le puedes decir, mira, amigo cliente, señor cliente, según sea tu relación con ellos, lo tratas de tú o tratas de usted, ¿qué necesitas? O lo puedes decir de otra manera, mire, señor cliente, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir el día de hoy? Señor cliente, tuviste una reunión anterior, ¿por dónde quieres que comencemos hoy? ¿Qué dudas tienes? O sea, tienes que poner a hablar al cliente, recuérdate, es preguntar y escuchar, y seguir preguntando para seguir escuchando. Es el cliente el que sabe. En muchos casos, aunque vamos a ver, a veces nosotros podemos apoyarlo de otras maneras y lo vamos a ver al final, ¿verdad? Entonces, señor cliente, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Porque necesito que me hable de sus necesidades. Necesito que está buscando un curso de inglés, por ejemplo. ¿Qué tipo de curso de inglés necesita? ¿Qué nivel está? ¿Cuál es su horario de disponibilidad? ¿Cuánto puede estudiar? ¿Le conviene más en línea? ¿Le conviene más presencial? Necesito saber cómo para que ese curso de inglés sea un éxito en ese cliente, pero primero tengo que vendérselo. Entonces, la pregunta es, pregunta qué necesitas al cliente, cuáles son tus necesidades del tipo de curso de inglés que tiene, entiendo bien su necesidad para luego presentarle mi propuesta de mi curso de inglés lo más adaptada posible a su necesidad. Después que yo presento la propuesta, y lo vemos aquí en la lámina, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué te parece? Maigua, no bromees conmigo. ¿Cómo que qué te parece? Esa es la técnica. Esa es la técnica. ¿Y cuán útil es? Porque cuando tú le presentas al cliente, ¿qué te parece la propuesta que te di? O con tus palabras, ¿cómo ves todo esto? ¿Era lo que estabas esperando? Lo que sea. Es el ¿qué te parece? ¿Para qué es? Para que el cliente empiece a hablarme de sus objeciones. Recuerda nuevamente, un vendedor inteligente es aquel que sale corriendo a buscar sus objeciones para poder resolverlas y cerrar el negocio. ¿A que eso implica prepararme para las posibles objeciones? Sí. Mi recomendación aquí es, más allá de las técnicas, haz una lista, y si lo haces con tu grupo de trabajo, con otros vendedores, haz una lista de las principales objeciones que son comunes en tu mercado y resuelvan eso. Si lo haces en equipo, mucho mejor, por la sinergia del equipo siempre va a haber más ideas y vas a estar mejor preparado para tus objeciones. Y después de cada objeción, el cliente, a cada objeción debe preguntarle un por qué. Esa es la técnica. Igual le voy a preguntar un por qué. Y lo hacen los niños, sí, son extraordinarios vendedores. Amor, no podemos ir al parque. Mami, ¿por qué no podemos ir al parque? Bueno, porque tu papá está trabajando y se llevó el carro. Mami, ¿por qué está trabajando mi papá hoy si hoy es sábado? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que logran que lo lleves al parque. Más o menos es igual. El por qué. Imagínate, sigamos con el caso del curso de inglés que estamos vendiendo. El señor cliente te dice, ¿qué te parece este curso de inglés? Esto es lo que estabas buscando. Y el cliente dice, mira, me gusta, pero a mí me parece que ese curso de inglés es caro. Ahí está la objeción. El curso de inglés es caro. Esa es la objeción más común del planeta, precio, ¿verdad? Está escrita en todos los libros y nos aparece en la vida real constantemente. Entonces, el manejo de esta objeción debe empezar por un porqué. ¿Por qué te parece? ¿Por qué? Y repites la objeción. ¿Por qué te parece caro este curso de inglés? ¿Por qué te parece caro este curso de inglés? ¿Por qué necesito averiguar yo
porque al cliente le parece caro. Porque dependiendo de la razón del cliente, la forma de resolver la objeción es completamente distinta. Entonces, la objeción es, ¿por qué te parece caro el curso de inglés? Y la respuesta del cliente puede ser, por ejemplo, bueno, porque he averiguado en otras partes y para esa cantidad de horas hay precios más baratos. Ah, ok. Entonces ya yo sé la razón del cliente y con esa razón yo debo estar preparado para resolver esa objeción, ¿verdad? Por ejemplo, mira, la razón por la que nosotros... Dígalo. Sí, por aquí Juana nos comenta, ¿qué hacer cuando las objeciones tienen que ver con el precio, más que por calidad y el servicio? En estos tiempos creo que todo va en función del precio. Estoy de acuerdo, gracias por esa pregunta y es justamente el ejemplo que quiero poner. Ante la objeción de precio, el vendedor debe fajarse a conocer los beneficios de su producto, pero más que, o su servicio, más que conocerlo, sentirlo, estar alineado con eso. Y una forma de justificar un precio mucho más alto, pongámoslo en un ejemplo más sencillo, ese pantalón está caro. Sí, el pantalón es cierto, es un poco más caro que los demás, pero mira el tipo de tela, mira esto, esta tela no requiere plancha, mira la calidad de la tela, mira el terminado de esta tela, ¿verdad? Y obviamente eso justifica, hay que justificar el precio, es lo que se hace en venta, y eso justifica que ese precio sea más alto. Y la persona a veces no entiende por qué, porque el venezolano se ha vuelto un poco pichirro, porque de verdad tenemos menos dinero, pero en muchos momentos la persona entiende y compra el pantalón o compra el curso de inglés, por seguir ejemplos de producto o de servicio. ¿Ok? Pero para seguir con el ejemplo, que es importante, y no quiero dejar de cerrarlo, de por qué es importante el por qué una objeción. A lo mejor el cliente me dijo, mira, pero es que resulta que el precio está muy alto y yo resolví la objeción justificando mis beneficios, pero a lo mejor el cliente me dice, es que yo no tengo disponibilidad en ese momento, en este momento para yo poder comprar esto. Ah, entonces a lo mejor es ver la posibilidad que yo tengo de darle dividirle el monto en 2 o 3 pagos, por poner ejemplos, ¿ok? Porque la objeción de mi cliente es que a lo mejor el curso, puede poner términos generales, cuesta $100 o $1,000 y yo nada más que tengo 700 en este momento, pero en el tiempo, mientras termina, yo puedo ir obteniendo el otro dinero. Cuando las objeciones son resueltas y el cliente entiende que sus razones para no comprar son justificadas, fueron resueltas de manera justificada, es cuando ocurre el cierre. Y es responsabilidad del vendedor cerrar. ¿Ok? Es responsabilidad del vendedor cerrar. Y hay que hacer una pregunta de cierre, que sí es la única pregunta cerrada. Fíjate que las preguntas anteriores fueron abiertas para que el cliente hable más, nos interesa saber de su necesidad, nos interesa saber de cuáles son sus objeciones y sus razones, ¿verdad? Pero entonces se hace una pregunta cerrada que varía de empresa a empresa y de segmento de industria a segmento de industria, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en consumo masivo, la gente que vende en supermercados. Oye, la pregunta de cierre suele ser, ¿cuándo te envío la mercancía? Porque después que firma un pedido, que se hizo el pedido y lo firma, cuando te envío la mercancía significa, después que te envía la mercancía, tú tienes que pagar. Entonces, esa es la pregunta de cierre en consumo masivo. A lo mejor estás vendiendo un servicio que requiere un contrato, ¿ok? Entonces, mira, ¿cuándo firmamos el contrato? Es la pregunta de cierre. Fíjate que es cerrada para que tú me digas, mira, el lunes, el miércoles, el próximo 3 del mes que viene, o sea, es cerrada, requiere respuestas cortas, ¿verdad? O, no sé, imagínate que estás vendiendo celulares en una tienda. Oye, por favor, pase por caja a cancelar y pasa por aquí, le entrego celular. En ese caso es una afirmación de cierre, con la cual llegamos a finalmente el cierre deseado. Esta pirámide que estoy agregando en la pantalla, quiero hacer la similitud de la pirámide con un castillito de arena en la playa. Obviamente todos los castillitos de arena los van a tumbar las olas, porque las olas son mucho más fuertes que el castillito, pero creo que todos hemos vivido la experiencia de haber jugado castillitos de arena en la playa de niños o haber jugado con nuestros hijos construyendo castillitos de arena
o simplemente ver cómo alguien los está haciendo en la playa. ¿Qué Ok, ocurre con Mayra, la...? Dígalo. por aquí tengo dos comentarios. Dígalo. ¿Qué técnica puedo utilizar para manejar esta objeción? Y si el cuestionario es en la política de pago, si pedimos prepago o compromisos legales de pago. La verdad es que no entiendo bien la pregunta. No ¿Me la entendí, puedes...? Robert, si puedes activar tu micrófono y puedes Él hacer dijo, el... creo que era cuestionamiento, no cuestionario. Ah, perdón. Y si el cuestionamiento es... Gracias, Jonathan. Y si el cuestionamiento es en la política de pago, si pedimos prepago o compromisos legales de pago. Ok, ahí ya entraríamos dentro de uno de esos contextos alrededor de lo que son las ventas, que es la negociación. Normalmente el vendedor tiene que, la empresa le da algunas opciones en algunos casos para poder negociar. Ah, bueno, mira, normalmente el prepago se justifica como te va a costar más barato si me lo pagas ahorita o si me lo pagas hasta tal fecha. Todo el mundo juega con eso. Pero entonces a lo mejor, o la política de pago de la empresa, el cliente quiere contado y el vendedor quiere contado y el cliente quiere pagar por partes, ya eso se resuelve con negociación, ¿verdad? A veces, lo viví muchas veces cuando era empleado, yo trabajé 9 años en IBM de Venezuela, que el cliente me dice que esta política de pago a contado no le conviene, que necesita crédito. Muchas veces el vendedor tiene que regresar a la empresa si no tiene potestad para negociar en ese momento, ¿verdad? Y averiguar hasta qué punto puede flexibilizar esa forma de pago para luego regresar al cliente y negociar. Y a lo mejor en el momento de la negociación, que ya es otro tema, ¿verdad? Tú no le puedes dar al cliente que quiere pagarte ahorita una parte y después pagarte otra parte dentro de un mes. Mira, queremos, obviamente, que estemos juntos esta vez de nuevo, que esto sea un ganar-ganar, pero lo que yo te puedo dar no son los 30 días de crédito, solo te puedo dar 20 días. Pero a cambio, por ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo de mucho, te ofrezco tal parte de a lo mejor un entrenamiento gratuito de algo, del uso del producto o lo que sea, en la negociación, o simplemente un cliente donde tú nuevamente, la parte de objeciones, tener clara por qué tu propuesta es muy buena en esas condiciones, justifica, tú dices, yo le he dicho al cliente, oye amigo cliente, no te puedo dar los 30 días, te puedo dar solo 20, pero vamos a estar claros, mira todo lo que te va a resolver este producto. Te va a resolver esto, te va a resolver esto, vas a tener beneficios por esto, y es lo que se llama justificar la propuesta. Hay vendedores que se quejan de que los precios de su empresa son un poco más caros. En estos tiempos, sin duda, es un punto a considerar, pero, señor vendedor, tú tienes que estar suficientemente preparado en cómo vender ese producto, en cuáles son los beneficios, en por qué ese producto se justifica de esa manera, en cómo le resuelve al cliente y a cada cliente en particular ese tipo de cosas para que el cliente diga, tienes razón, ok, te pago a los 20 días y no a los 30 días. Espero haber respondido esa pregunta, disculpe. Ok, seguimos. Entonces, seguimos con el castillito de arena de la playa. Hemos visto en la playa que cuando ese castillito de arena no tiene una base suficientemente grande o sólida, el castillito se desmorona antes de que llegue la ola. ¿Qué es lo que ocurre? Este bloque, ¿verdad? De estos 4 pasos simplemente se va colocando de manera invertida. En la base, que es lo más ancho, lo más fuerte, la profundización de necesidades, ¿verdad? Y después presentas la propuesta, es un segundo nivel de nuestro castillito de arena. A medida de que tu proceso de averiguar las necesidades sea suficientemente bueno y tú le estés presentando y suficientemente ancho y sólido para que tú le presentes una propuesta lo más ajustada posible una propuesta lo más ajustada posible a esa necesidad, si eso hace matching, a lo mejor muchas de las objeciones que me estás diciendo ahorita ya ni siquiera aparecen, o seguro aparecen menos objeciones, porque sería un tercer nivel de objeciones donde observas claramente que la pirámide es más delgada o el castillito de arena, ¿verdad? Para entonces lograr un cierre que es el final de la cúspide deseada. Vuelvo a repetir, esto es muy importante.
Si la base de tu proceso de venta, y cada proceso de venta es único, averiguaste bien lo que el cliente necesita y le presentas una propuesta ajustada a sus necesidades, a lo mejor el cliente, tanto que eso me resuelve lo que yo necesito, todos los clientes tienen, yo siempre digo, la necesidad del cliente es un vacío a llenar. Si tú llenas con una propuesta adecuada, si tú sabes vender al cliente y transmitirle al cliente que ese producto o ese servicio le va a satisfacer, las objeciones disminuyen porque están en la parte estrecha de la pirámide para lograr un cierre. A lo mejor el cliente quiere el producto y está dispuesto a pagar un poco más o a ceder en esas condiciones de negociación porque realmente esto me sirve y me soluciona. Es importante que tengamos claro, y lo he dicho ya 3 o 4 veces, los 2 primeros pasos son claves. Y tu preparación como vendedor en beneficios y en cómo le resuelve, no solamente los beneficios que yo sé que tienen en mi producto, sino cómo yo como vendedor tengo que decir al cliente, y esto te va a resolver esto, y te va a resolver esto, y te va a resolver esto, porque yo entendí bien la necesidad del cliente. Bien, vamos a continuar en beneficio del tiempo. Entrando en otra cápsula que está muy ligada a lo que es técnicas de venta, que es calidad de servicio en la atención al cliente. Yo siempre digo que la calidad de servicio es la alfombra roja sobre la cual vendemos. Vamos caminando el proceso de venta sobre esa alfombra roja. Pero si la atención al cliente, lamentablemente pasa en esta Venezuela loca que vivimos y en estos tiempos de una Venezuela sobreviviente, el vendedor descuida demasiado la atención al cliente en el proceso, demasiado. Y a esa alfombra roja se le abren huecos con esos descuidos en la atención al cliente, ¿verdad? Y por ahí se van tus ventas. Sin contar que, por supuesto, la atención al cliente y la calidad de servicio postventa tiene que también ser impecable, no solamente la tuya, sino la del resto de la empresa, ¿verdad? Pero te lo voy a explicar de otra manera. Tú comprarías un producto donde te están atendiendo mal, donde no están resolviendo tus preguntas y tus necesidades, donde te dicen que van a llegar el día a las 9 y no se aparecen. ¿De verdad tú comprarías ese producto? Pienso que lo comprarías salvo que no te quede más remedio por alguna necesidad muy urgente. Exactamente eso pasa en el proceso de venta. ¿Por qué? Porque el ser humano es un buscador de amor. Y no importa cuánto amor tengamos en nuestra familia, cada vez que encontramos amor en la calle, queremos regresar. Queremos regresar al café o al restaurante donde nos trataron divino. Queremos regresar a la tienda donde nos dieron muchas opciones en cuanto a celulares, donde nos asesoraron si lo que estamos comprando es regular. Queremos regresar a donde nos tratan bien, porque al final, dar atención al cliente y tratarlo bien es darle amor. Y a todos nos gusta el amor, y a todos nos gusta el buen trato. Así de importante es la calidad de servicio. Entonces, habría mucho que hablar aquí de actitudes, de técnicas, etcétera, pero quiero recordar el tiempo, puntos importantísimos. Recuerda que el cliente es el elemento más importante de la organización. Sin cliente no hay empresa, no hay ventas, sin cliente, sin ventas no hay empresa, sin empresa se quiebra, no hay trabajo. Tu empresa puede ser una maravilla, ofrecer productos maravillosos, pero si tu cliente no está, no le interesa, la empresa empieza a reducir personal y el resto de las historias no te las voy a contar, tú las sabes, ¿verdad? También en calidad de servicio, entender a fondo la necesidad del cliente. A veces el cliente su necesidad de asesoría con respecto a cómo manejar el producto. Si tú puedes ayudarlo en el momento, hazlo. Y para eso siempre entender la necesidad, preguntando y escuchando. Igualito que lo vimos en venta. Y obviamente es importante la calidad de servicio al cliente interno y externo, porque los vendedores sabemos en la experiencia que no podemos vender solos, que necesitamos que la empresa nos apoye de muchas maneras, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, que haya ese matching, que empieza en una calidad de servicio al cliente interno, tratarlo bien para que te traten bien, apoyarlo para que te apoyen, ¿verdad? Que termine en un gran trabajo en equipo para que finalmente ese cliente externo quede satisfecho y entender que la actitud de servicio al cliente es la base de la calidad de servicio. Y la actitud de servicio al cliente es la disposición para atenderlo. Van a tener necesidades que no nos esperábamos. ¿Cómo hago yo para apoyar la necesidad de este cliente? Es crucial el servicio. Y otra cápsula es la inteligencia emocional y la comunicación asertiva que tienes que tener con el cliente. Maigo, ¿me estás cambiando la venta? No, esto es indispensable y te voy a decir por qué. ¿Qué es la comunicación asertiva?
Es una forma de comunicación certera y adecuada que se considera el punto medio entre la comunicación agresiva, la persona agresiva se comunica, pero de alguna manera lastima a su contraparte, ¿verdad? Y la comunicación pasiva, que es cuando uno no termina de decir lo que quiere decir. Todos hemos tenido un nudo en la garganta, ¿verdad? En ese momento, o en lo personal o en lo profesional, tú estás teniendo comunicación pasiva. No te sale completamente lo que quieres decir. Entonces, esta comunicación pasiva es indispensable corregirla en la vida, en lo personal y en lo profesional, porque hay momentos que hay que hablarle al cliente completo, sobre todo en los momentos de cierre. A veces el vendedor se le queda el cierre aquí atracado. Entonces, ¿cómo vas a cerrar? Nadie lo va a hacer por ti, ese es tu trabajo. Entonces, la comunicación asertiva no es ni agresiva ni es pasiva, que nos perjudica a nosotros mismos. ¿Y la agresiva qué? La agresiva espanta al otro. A nadie le gusta que lo traten de manera asertiva. Si tú fuiste agresivo con el cliente, te comunicaste de manera agresiva, probablemente perdiste el cliente. Entonces, como les decía, ¿en qué hace falta la comunicación asertiva? En el cierre de ventas. No es lo mismo un cierre normal que un cierre asertivo. La persona asertiva sabe decir de manera adecuada, en el tono adecuado, pero con toda la seguridad y con toda la determinación. Entonces, cuando firmamos el contrato, y ahí estás cerrando esa venta, ¿verdad? Entonces, cuando firmamos el contrato, la asertividad y el cierre se unen y logrará cierres más certeros y más efectivos, ¿verdad? Saber decir que no. Todos los vendedores me protestan de Maigua, pero ¿por qué en esta empresa todo el tiempo me dicen que tengo que forzarme y decirle que sí al cliente y buscar resolverle al cliente para decirle que sí en todo lo que pide? Es cierto, y ese es tu trabajo como vendedor. Pero hay momentos en que conviene decirle que no al cliente, porque a lo mejor el cliente está pidiendo algo que a lo mejor no le conviene. No, mira, señor cliente, a ti no te conviene este taladro por tales y tales razones, te conviene esto en función de lo que me has contado. Tienes que decirle que no. O a veces simplemente sale de tus capacidades humanas y las de tu empresa, porque son seres humanos, decirle al cliente, mira, lo siento, pero no vas a poder ser la instalación en los 4 días que me estás pidiendo, porque como bien sabes, el producto viene, el repuesto viene viajando desde China y no va a llegar antes de 15 días. Tienes que decirle que no porque se escapa de tus capacidades. Pero ¿cómo decir que no? De manera asertiva, certera, adecuada, segura, determinante, pero adecuada, en buenos tonos, que le transmita al cliente que de verdad no puede ser en este momento o no le conviene. En la misma línea, expresar una opinión divergente. Mira, que si el cliente de verdad no te conviene, y muchas veces hay que hacer un reencuadre de expectativas. Y eso ocurre todo el tiempo, no solamente en ventas, sino en calidad de servicio. No, que estoy entregando mi carro a las 8 de la mañana para ajustar los frenos. Ténmelo listo a la 1 que tengo que buscar a mis hijos del colegio. Y tienes que reencuadrar la expectativa y decirle, como si eres la persona del taller mecánico, mira, lo siento, entiendo lo de tu hijo a la 1, pero no te lo puedo entregar porque sabes que esas pastillas son complicadas de conseguir y la verdad es que necesito que sea lo adecuado para que tu carro salga frenando muy bien. Entonces prefiero decirte ahorita que no va a poder estar listo a la 1, ¿verdad? Para que busques una alternativa, porque es peor si yo no le digo eso al cliente ahorita, que el cliente quede con la idea de que sí se lo voy a entregar a la 1 y cuando llega a la 1 no está listo. Y ahí se produce la gran queja. Y con razón, porque el cliente tenía la expectativa de que era la 1 y tú tienes que bajársele y decirle, lo voy a tener entre 3 y 4. Eso es reencuadre de expectativas y eso baja la expectativa. Y hace falta mucha asertividad para hacer todas estas cosas. Y la clave para la inteligencia, de ser asertivo realmente, es tener inteligencia emocional. Inteligencia emocional es el manejo adecuado de las emociones para continuar, ¿verdad? Es indispensable para ser asertivo, porque nadie que se sienta con un ataque de rabia no está bien manejado. Comunicarse asertivamente es difícil. Por ejemplo, te irías a la comunicación agresiva. Y en este punto de la inteligencia emocional es muy útil entender cuál es la relación de mis emociones con mis procesos de venta y con mis clientes. Y crear conciencia. Yo te pido en este momento que vayas creando conciencia si ha habido procesos, y sobre todo si te ha pasado varias veces, donde a lo mejor la rabia, y a lo mejor, como dice la imagen, estás apuntando a ese cliente con una cara de rabia o con un tono inadecuado, te bloquea procesos de venta, porque de nuevo, esa rabia y esa manifestación de rabia probablemente asusta al cliente y se vaya y no vendas. O a veces es el miedo, de que no sé manejar la objeción, o que a lo mejor me va a decir que no, el que inhibe que yo pueda cerrar.
o a lo mejor no enfrento la objeción que tengo que resolver para finalmente cerrar, o a veces procesos de tristeza personales o por fracasos de ventas con otros clientes. Y por último, ya para ir cerrando y estar pendiente de sus preguntas, ¿verdad? Todos sabemos que existen diferentes tipos de clientes, ¿verdad? Puedes ver en internet diferentes tipos, pero a mí me gusta basarme en cosas más profesionales y que los tipos de clientes los lea a través de las diferentes personalidades de los clientes. Para esto me baso en un modelo de comportamiento humano que se llama el Enneagrama. El Enneagrama dice que existen 9 tipos de personalidades humanas. Es un modelo para no psicólogos, cualquiera que se lea un libro o que haga un curso puede manejarlo. Yo no soy psicólogo y lo manejo muy bien, simplemente hice un curso al respecto, varios, ¿no? No es lo mismo vender un producto a un perfeccionista, donde tú en la forma, por ejemplo, de decir las cosas y en ofrecer el producto o servicio que estás ofreciendo, tú tienes que esmerarte en hacerle ver al cliente, ¿verdad?, que eso es de calidad y que probablemente los detalles están cuidados y que la forma de hilvanarle, mira, y esto aquí lo vas a resolver de esta manera y esto aquí de esta manera, porque el cliente está esperando calidad. Qué distinto es vender a un cliente perfeccionista de pronto un cliente hedonista. Si tú le estás vendiendo a un cliente hedonista, que obviamente es un buscador de placer, le estás vendiendo un evento para no sé, para una fiesta de empleados, por decir algo, que ya están regresando a esta nueva Venezuela, gracias a Dios, en algunos casos, ¿verdad? Oye, ese cliente hedonista que le encanta reír, que le encanta divertirse, que le encanta la buena mesa, que le encanta disfrutar, lo primero que te va a decir, pero esto no va a ser suficientemente divertido para mis empleados y mis invitados. O sea, tienes que demostrarle a ese cliente hedonista, obviamente para eso tienes que reconocer al cliente perfeccionista, tienes que reconocer al cliente hedonista, ¿verdad? Que esa fiesta va a ser muy divertida. O otro perfil que se nos presenta en los tipos de clientes, el cliente triunfador, ese que quiere elevar posiciones, ¿verdad? Quiere subir posiciones en su empresa para lograr aplausos, para lograr éxito, para lograr ascenso. Es la persona que quiere dar muchos resultados, pues demuéstrale a ese cliente, aún con el mismo producto que le vendiste al perfeccionista o al hedonista, que eso lo va a ayudar a brillar en su empresa, ¿verdad? Que lo va a ayudar a dar mejores resultados. Entonces, eso se lo demuestra, es lo que tiene que demostrar un cliente triunfador y equivalente a un cliente altruista, y hay otras personalidades como son el leal, etcétera, etcétera, donde tú el mismo producto o el mismo servicio tienes que hilvanar en cómo lo vendo y qué destaco en cada caso, de acuerdo a qué, a la psiquis de mi cliente. Pero de nuevo, cada uno de estos perfiles de personalidades están descritos de manera tan sencilla que no solamente lo vas a poder reconocer en tus clientes, esto resulta muy, muy interesante, sino que vas a poder reconocer el perfil de personalidad en tus amigos, en tus familiares, etc. Bien, entonces quiero ofrecerles, antes de pasar a la parte de preguntas e invitarlos para nuestro programa Formación en Líderes en Venta. Es realmente una formación al vendedor que hace un recorrido teórico práctico, muy práctico. A vender se aprende vendiendo, igual que a cocinar cocinando, muy reflexivo y vivencial, de técnicas, herramientas, actitudes, ¿verdad? Para manejarse frente al cliente. El vendedor tiene tantos retos en el día a día, tantos tipos de clientes que manejar, tantos tipos de objeciones que resolver. Señores, vender no es fácil. Y en esta economía compleja, mucho más. Entonces, ¿para qué? Para maximizar tus ventas, para aumentar. ¿Vas a vender todo? ¿Vas a vender todo? No. Siempre van a haber nos y un vendedor tiene que estar preparado para esto, pero para vender más de manera efectiva en un ganar-ganar en relaciones duraderas, que tu cliente quede tan contento con tu producto o servicio que quiera seguirte comprando. ¿Ok? El contenido van a ser 6 módulos. El primero, maximizar las ventas, muy relacionado con las técnicas que vimos al principio, ¿verdad? Herramientas prácticas de venta. Vuelvo a decir, es un programa muy, muy práctico. Vamos a hacer prácticas, unos de vendedores, otros de clientes, para practicar las técnicas, para hacer servicio al cliente, como lo dice el segundo módulo, atención y servicio al cliente para vendedores, correspondiente a la segunda cápsula, que son 8 horas, inteligencia emocional en la relación con mis clientes, ¿verdad? Pues como ya conversamos, la inteligencia emocional nos afecta y gracias a la inteligencia emocional más manejada podemos perder ventas. La comunicación asertiva para dar cierre más efectivo y resultados más efectivos en mi venta.
las diferentes personalidades del cliente para manejar el diferente tipo de cliente y cómo presentarlo. Y el último módulo, el vendedor como asesor, que no simplemente asesorar al cliente y darle consejo, es saber hacer preguntas más específicas que vienen de una introducción al coaching, en la cual no tienes que saber nada de coaching, para crear necesidades en el cliente, hacer a ver al cliente que tiene más necesidades de las que él mismo se da cuenta y obviamente poder vender más. Información del programa a través del mail información@abgh.org.be o incluso directamente, yo estoy a sus órdenes, aun cuando estoy fuera del país. Yo regreso el día 22, pero ahorita mismo estoy a sus órdenes en mi mensaje directo a mi Instagram, Yo en Positivo. En este momento quiero escuchar, nos quedan unos minuticos, ¿verdad? Para escuchar sus preguntas, sus dudas, o algunos de ustedes que quiera compartir conmigo y con todos, ¿verdad? El principal aprendizaje del día de hoy. A mí que todos estos tips te hayan servido, aplícalos desde ya, pero una frase de mi principal aprendizaje también sería bonito, además de tus preguntas. Los escucho. Ok, por aquí tengo a Juana que nos dice, ¿cómo se puede introducir un producto nuevo al mercado? ¿Cómo hago el paso previo de escuchar al cliente y todo lo que conlleva para que el cliente me compre este producto? Ok, la planificación de la visita, que el primer paso previo antes de llegar al cliente va a ser clave aquí. Ok, antes de visitar un cliente, yo me iría a ver si tiene página web, a ver si hay artículos en prensa con respecto al cliente o clientes del mismo segmento de industria, cómo se mueven. Yo me apoyo mucho en internet, en conocer ese cliente antes, qué tipo de productos vende, a lo mejor cómo son sus clientes a su vez, porque sus clientes son mi problema, porque quiero ayudarlo a vender y a que esa empresa tenga éxito. Esa etapa de planificación es clave. Y después que llego al cliente, mucha gente se vuelve loca mostrando un catálogo de todo lo que yo preparé, de todos mis productos. No, tú simplemente le dices, señor cliente, te presenta, soy fulana de tal, de la empresa tal, quiero ayudarlo con productos y servicios en esta rama, que pienso que le puedan ayudar a usted en estas cosas, pero por favor, antes de yo seguir conversando, por favor dígame cuáles son sus necesidades en este tipo de contexto que yo le estoy presentando, en este tipo de productos y servicios, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas en este momento, y ahí pones a hablar al cliente de sus necesidades, y a medida que te va diciendo las piezas del rompecabezas, tú vas contestando con los productos o servicios o las respuestas que correspondan dentro de tu empresa. Espero haber respondido. Gracias, Maywa. Daniela nos pregunta, buen día, ¿en qué podemos basarnos para decidir si es prudente continuar negociando con un cliente o aceptar que no puede cerrarse una venta? ¿Hasta qué punto persistir? Bravo, bravo, me encanta esa pregunta. Es simple y sencillo. Todo, y lo dice creo que la parte del concepto de venta, todo proceso de venta tiene que ser un ganar-ganar. No puedes sacrificar, son tres patas en una venta, el cliente, tú y tu empresa. No puedes sacrificar el ganar de ninguna parte. Necesitas que el cliente gane y gane en beneficio o gane lo que corresponda al comprar tu producto o servicio. Y el vendedor tiene que cuidar el ganar del cliente. Hay vendedores que en esta Venezuela loca, donde a mí no me importa si el cliente le gustó o no, lo importante es vender. No, porque esa venta fue única, no te va a venir a volver a comprar. Tú quieres ventas duraderas y que el cliente repita. Te toca cuidar que el cliente sienta y sepa lo que está ganando, pero te toca cuidar la rentabilidad de tu empresa y no puedes arriesgarle en ningún momento. Y te toca cuidar tu rentabilidad, tus comisiones y tus ingresos. En el momento en que eso no sea un ganar-ganar, sino que sea un ganar para el cliente y un perder para ti, salte. Y yo siempre digo lo mismo, y me ha pasado muchas veces donde le digo al cliente, lo siento, pero no te puedo complacer después que me jugué todas las cartas, todas las alternativas y todas las técnicas. Y me ha pasado en algunos casos que el cliente le digo no y regresa 2 o 3 días después diciéndome, vamos a hacerlo. Y lo hace bajo unas condiciones ganar-ganar. Que en muchos otros casos no, siempre digo, es preferible perder la venta y no el respeto por ti mismo y por tu empresa. Ese es el punto de límite. Gracias, Maygualida. Por aquí nos dice, ¿cómo manejamos la venta si está por medio de los revendedores? Si está por el medio de los revendedores.
Bueno, ahí hay un esfuerzo de empresa. Obviamente el revendedor es tu cliente y tienes que hacer estos mismos esfuerzos y aplicar estas mismas técnicas y la calidad de servicio y todo lo que hemos hablado para venderle, primero lograr la venta al revendedor. Pero ahí yo diría que la recomendación es hacer un pequeño esfuerzo, y ahí forma parte de la empresa, de unirse a esos revendedores, a lo mejor entrenarlos en algo, a lo mejor hacer charlas de cómo vender mejor el producto o el servicio. Obviamente, bueno, hay empresas que hasta se dedican, pero ya son transnacionales o empresas grandes, a entrenar a ese revendedor. En esta Venezuela loca a lo mejor no hay recursos para eso, pero sí buscar que ese revendedor esté lo mejor preparado posible para vender tu producto o servicio. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Por aquí, bueno, gracias, Ángelo, gracias. Ok. Bueno, pudieran por acá, por el chat, contestar lo que nos comenta Maigualida con respecto a una palabra de lo que te llevas, ¿no? Del aprendizaje de hoy por acá, por el chat. Y bueno, interesantísimo todo lo que nos comentas. Yo creo que en esta Venezuela, Maigua, pusiste en la palestra todo lo que estamos aconteciendo en las organizaciones. Y creo que es importante la formación en cuanto a la venta. No nos la sabemos todas. Yo creo que hay técnicas, el tema del manejo de la comunicación es imprescindible. El tema de la comunicación asertiva en los vendedores es indispensable, conocer a tu cliente, hacer el mayor esfuerzo por atenderlo, el tema de la atención, o sea, son puntos que nos dice Maigualida que yo creo que son importantes en cada uno de los productos que nosotros estemos vendiendo. Y me siento de verdad satisfecha por todo lo que nos has comentado y el esfuerzo grande que venimos haciendo cada una de las organizaciones y de los que estamos a cargo de venta, ¿no? Que en cierta forma en todas las organizaciones, cada uno de los miembros de ese equipo son vendedores, tanto internos como externos. Entonces creo que es imprescindible el tema de la actualización, de la formación, de no creer, bueno, que no, lo hemos manejado así, así lo venimos haciendo. No, creo que es importante que nosotros nos formemos y nos actualicemos en todos estos temas, porque hay nuevas metodologías, hay nuevas herramientas, hay nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, si queremos obtener resultados distintos, vamos a hacerlo distinto. Y la única manera de hacerlo distinto es formar a todo ese equipo de venta, de tener ese conocimiento que es tan imprescindible en este momento. Bueno, por aquí, Dioraira, gracias por toda la información, excelente, gracias por compartir su experiencia y conocimiento, muy bueno todo. Nos dice Ana, me llevó tips muy interesantes, muchísimas gracias. Daniel, aprendizaje, vender no es sencillo, intervienen muchas variables, hay que formarse. Así es, Daniela, es totalmente, y un aplauso por eso. Es la conciencia que tenemos que hacer, obviamente sabemos que en las situaciones económicas que estamos atravesando en las organizaciones, lo primero que recortan es la formación. Y es un grave error. Es un grave error porque si bien es cierto, debemos de analizar eso. Entonces, perdemos la productividad por ese tema de recorte de actualización y de formación que nosotros tenemos en las empresas. Entonces, hay que analizar eso. Hay que ver hacia dónde podemos ir a recortar un poco más el tema de la economía o cómo podemos actualizar el tema de presupuesto, cómo podemos ir viendo dónde no solo hacérselo en la parte de formación, sino a otras áreas, ¿no? Hay otras formas de hacer recortes. Y bueno, los invito acá también, una de las opciones aquí en la Asociación Venezolana de Gestión Humana, siempre a través de nuestros asociados, nosotros siempre estamos dando formación sin costo. Es una opción que yo les pongo también, que nosotros aquí en la asociación, a nuestros afiliados, uno de los beneficios que nosotros damos siempre, mes a mes, estamos dando algunas actividades sin costo para nuestros afiliados. Así que bueno, por aquí los invito a que también vean nuestras afiliaciones, vean los beneficios que nosotros tenemos. Siempre desde la asociación estamos buscando esa forma de llevarles a ustedes actualización y formación para que no sea tan cuesta arriba, ¿no? Tenemos este programa maravilloso que vamos a tener con Maigualida de 68 horas. Esperemos que ustedes también se puedan incorporar en esta formación. Bueno, si quieren información, les estaré compartiendo también este detalle a sus correos para que tengan todo el detalle. ¿Sí? Vamos a ver qué más por aquí nos comentan. A mí me encantó la afirmación, hablar más no es igual a vender más. Muy bien.
Gracias, Jonathan. Gracias por todas esas herramientas para implementar y compartir la variante que debemos contemplar. Así es. Laura, gracias. Excelentes tips. Una comunicación amable y asertiva. Correcto. Lo que decía Maigua. No, si yo no me tratan bien donde yo estoy, hay veces, y yo lo pongo en práctica, yo voy a un sitio que me tratan tan bien y no voy a comprar nada y compro solamente por el simple hecho del trato que me dan. Solamente por ese simple hecho. Entonces te sientes tan agradado. Agradado por el tema de la atención, Maigua, que de verdad que es impresionante. O a lo mejor no compras ese día porque no compraste, pero regresa a ese lugar a seguir comprando otro día que tengas otra necesidad, porque es ahí donde te provoca ir, porque qué chévere ir a donde me tratan bien. Somos buscadores de amor y eso es una necesidad humana, yo diría que la más básica. Así es. Por aquí, Jonathan, estuvo excelente esta cápsula, entregarán certificado a la asistencia virtual. Si le entregamos certificado, por favor escríbame porque hay personas que no se registraron, hay personas que me escribieron directamente por WhatsApp, entonces escríbame para los que quieran certificado. Y Arelis me pregunta, ¿queda grabado en el canal de YouTube? Sí, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @abghpiso_rrhh, en todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube. Ahí están cargadas también muchas actividades de las que hemos hecho durante muchos años, desde el año 2020, bueno, desde la pandemia estamos grabando las actividades, así que por ahí tienen muchas actividades interesantes que pueden agregarle valor. Así que bueno, muy agradecidas por su asistencia, por su participación. Gracias, Maigualida, que se tomó este tiempo, que está de vacaciones, que está fuera de Venezuela. De verdad que gracias por darnos estos tips. Muy agradecida por todo esto, nos hace reflexionar muchísimo. Entonces, bueno, de verdad fue un placer y un gusto. Agradecidísima. Entonces, bueno, los esperamos en nuestras formaciones. Síganos atentos a todas nuestras actividades. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Excelente día para todos, un abrazo. Quedamos a la orden, Emilsen y yo quedamos a la orden para ustedes. Gracias, Maigua, que sigas disfrutando tus vacaciones. Chévere, un abrazo.